Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la gentil invitación del comité organizador. Quiero felicitarlos por la excelente organización y el nivel académico del Congreso. Vengo de un poco lejos a conversarles un poco sobre gastropatía por AINES. En mi ciudad tenemos, la ciudad de Barquisimeto es el inicio de la cordillera andina en Venezuela y tenemos una muy alta incidencia de cáncer gástrico. Eso nos ha obligado a tener que aprender y estudiar y trabajar todos los días con patología gástrica. Y a pesar de las dificultades, estamos llevando un programa de cultivo y antibiograma de nuestros propios Helicobacter y estamos haciendo un trabajo en eso para tratar de categorizar y describir las características de sensibilidad y resistencia en nuestro propio medio, porque todos manejamos las estadísticas, todos de los países europeos, pero tenemos que luchar todos los latinoamericanos por tener nuestras propias experiencias, nuestras propias realidades, porque somos nosotros, somos particulares y tenemos que, que trabajar en nuestras propias características. Me invitan a hacer... disculpa, ¿dónde pasa el... Ok. Me invitan a hablar de un tema que es del día a día de todos nosotros, los clínicos. Los AINES son un grupo muy heterogéneo de sustancias, pero que son ampliamente usadas y que muchas veces son prescritas por los propios familiares del paciente, por el dependiente de la farmacia. Un paciente, los AINES son uno de los grupos de fármacos más automedicados que existen en el mundo entero. Son muy usados por sus propiedades para el manejo del control y de síntomas tan comunes como fiebre, dolor, y son esenciales en el tratamiento de las patologías reumáticas y osteomusculares. Sin embargo, no están exentos de efectos adversos. Los más frecuentes y conocidos son los gastrointestinales, pero hoy en día, como vamos a conversar, pueden tener efectos sistémicos en todos los órganos y sistemas. Eh, eh, Ay, perdón, ¿me puedes ayudar? Ok. Ok. Perfecto. Son un grupo de fármacos que de, farmacológicamente son muy diferentes entre ellos. Su potencial antiinflamatorio depende, son ácidos débiles que se protonan y que dependen de su capacidad de producir cambios en la producción de prostaglandinas. Generalmente, los más usados en las emergencias y en nuestros centros clínicos son los que más potencia gastrolesiva tienen, como por ejemplo el ketoprofeno, el diclofenac. Son fármacos que son ampliamente usados porque tienen una potencia gastrolesiva muy alta. Buscando estadísticas más cercanas a nosotros, recientemente fue publicado un ensayo clínico en España donde determinan que el 60% de la población española usa habitualmente los AINES y que generalmente son autoprescritos. El 14% de la población por encima de los 30 años refiere consumirlos diariamente y solamente el 5% de los pacientes encuestados refieren que nunca los usan. El consumo de AINES aumenta de una forma progresiva año a año, pero solamente el 20 a 25% de las prescripciones de AINES son hechas por facultativos o por especialistas. Son uno de los fármacos más automedicados que existen. Su utilización no está exenta del riesgo. Los efectos sobre el sistema gastrointestinal son los más conocidos y que pueden llevar a situaciones de gravedad que obligan al retiro de los fármacos. Y fíjense que en los primeros 90 minutos de una dosis única se pueden ya ver
en estudios de laboratorio y en endoscopia digestiva cambios en la mucosa gástrica con una dosis única terapéutica a los 90 minutos. Entonces, vamos a definir el problema. Se entiende actualmente, se considera gastrolesividad como todos los cambios que produzcan en el paciente síntomas, intolerancia o cambios evidenciables en una endoscopia digestiva superior con erosiones, petequias, que sean producidas por la ingesta de estos fármacos. Pero el concepto más correcto no es de gastrolesividad actualmente, sino de gastroenterolesividad, porque se sabe que los fármacos, los antiinflamatorios no esteroideos, pueden producir cambios y pueden producir lesiones a lo largo de todo el tubo digestivo, especialmente en el intestino delgado y en el colon, donde también pueden producir manifestaciones graves. Vamos a recordar un poquito la fisiología de la mucosa gástrica porque nos va a ayudar a definir el problema. Académicamente, hemos toda la vida dividido la fisiología de la mucosa gástrica con mecanismos protectores que se pueden considerar preepiteliales por la producción del moco y bicarbonato, epiteliales en sí, donde está definido por la integridad de las células parietales, el mantenimiento de las uniones estrechas, y factores postepiteliales por una adecuada vascularización, una adecuada regeneración de las células parietales desde el fondo de las glándulas gástricas. El moco y el bicarbonato forman una capa que tiene un efecto hidrófobo que impide la retroalimentación del ácido gástrico para la lesión de la propia mucosa. La producción de moco y bicarbonato, la integridad y regeneración de las células epiteliales depende de todos estos factores y depende principalmente de que haya una adecuada cantidad de prostaglandinas citoprotectoras. Estas prostaglandinas, en general, las más famosas son la prostaglandina E2 y la prostaciclina, que tienen un efecto de protección biológica. Entonces, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos principalmente ejercen su acción farmacológica produciendo una inhibición de una enzima que se llama la ciclooxigenasa, que es la encargada de transformar el ácido araquidónico en las prostaglandinas biológicamente activas, que son las prostaglandinas, los trombosanos y los leucotrienos. Y existen a su vez dos formas de la enzima ciclooxigenasa que pueden ser inhibidas. Existe la ciclooxigenasa constitutiva o COX-1, que es la que media la producción de las prostaglandinas biológicas. Y existe la COX-2 inducible, que es la que media la producción de los fenómenos inflamatorios, como es la producción y el control del dolor y la inflamación. Los AINE inhiben ambas formas de la isoenzima y entonces inhiben la acción proinflamatoria, que es el efecto farmacológico deseado, y también inhiben la citoprotección del epitelio gástrico. Intrínsecamente dentro de la célula, el mecanismo intracelular del daño consiste en una alteración inicialmente de la cadena transportadora de electrones que se produce principalmente dentro de las mitocondrias de la célula. Esto lleva a una producción de radicales libres tóxicos como son los iones superóxidos y los iones oxidrilo, y estos iones se comportan como sustancias reactivas que producen un daño oxidativo que va a estimular los sistemas de citocromo C y que va a producir señales intracelulares que inducen apoptosis o muerte celular programada. De esta manera, hoy en día se sabe
que los fármacos antiinflamatorios no esteroideos pueden producir lesiones en todos los sistemas. A nivel del sistema circulatorio, el consumo crónico puede agravar insuficiencia cardíaca congestiva. A nivel hepático puede estar relacionado con hepatitis tóxica. A nivel renal, el consumo crónico de antiinflamatorios puede producir nefritis intersticial, daños a la corteza y a la médula, estados protrombóticos que pueden estar relacionados con una mayor incidencia de enfermedad cerebrovascular y fibrosis pulmonar. Pero ¿cómo es el mecanismo intrínseco a nivel de la mucosa gástrica? Los AINES pueden producir un efecto tóxico local que es dependiente del daño a la molécula en sí y pueden producir un efecto sistémico. El fármaco antiinflamatorio produce algo que se llama un atrapamiento iónico. Esto hace, como ellos son unos ácidos, se protonan, se hacen liposolubles, entran al interior de la mucosa gástrica y eso produce retroalimentación de ácido que ha sido expulsado por las bombas de sodio y potasio. Esto produce daño celular y le impide a la célula parietal secretar moco. Tiene un efecto vascular lesivo y en algunos casos, como por ejemplo la indometacina, puede producir una inhibición del flujo sanguíneo e inducir isquemia en las células parietales gástricas. Además, por el mecanismo de inducción de la apoptosis, puede producir una disminución de la regeneración precisamente del borde de las células que necesitan la regeneración celular. Pero además del efecto directo tóxico, puede producir un efecto sistémico, que es el mediado por la síntesis, la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas protectoras. Y esto se verifica porque una dosis sublingual, una dosis rectal, una dosis parenteral de un AINE puede producir igualmente daño a la mucosa gástrica, independiente de que no sea la vía oral la seleccionada. Entonces, ¿los AINES son villanos o son héroes? Son fármacos que tienen conocido uso probado e indicaciones claras en el control de las patologías inflamatorias. Tiene efecto antitrombótico, el ácido conocido, el ácido acetilsalicílico, tiene un efecto conocido antipirético y analgésico. Sin embargo, no es la intención de esta conferencia, ni siquiera la tendencia mundial a convertir a los fármacos antiinflamatorios en grandes villanos. Lo que no se debe hacer es un uso inadecuado de los mismos. A nivel mundial, la tendencia de la medicina del futuro, genéticamente guiada, este efecto de inducción de la apoptosis está siendo usado en ensayos clínicos en el tratamiento de enfermedades neoplásicas, direccionando el tratamiento contra las células malignas. En el futuro van a tener efecto y van a ser usados como fármacos antiparasitarios de nueva generación. Van a ser fármacos usados en las terapias antibacteriales, incluso en el control futuro se les está buscando un uso en el tratamiento de la diabetes. Entonces, todos los clínicos tenemos que saber que los antiinflamatorios no esteroideos van a seguir estando cada día más en el arsenal médico-terapéutico y tenemos que saber convivir adecuadamente con ellos y usarlos racionalmente. Un AINE será más gastrolesivo mientras más inhiba la isoenzima COX-1 y un índice conocido como COX-2 sobre COX-1 sea más alto. Y un AINE será más tolerado mientras más inhiba menos la isoenzima COX-1 y estimule más la isoenzima COX-2. La investigación farmacológica actual se centra precisamente
en conseguir fármacos que sean más selectivos de la isoenzima COX-2, incluso a pesar de saber que el efecto antiinflamatorio sea menor, pero el objetivo principal en las patologías de acción crónica sea que tenga menos efectos gastroenterolesivos. Las manifestaciones clínicas son muy variadas. El paciente puede cursar desde asintomático a tener lesiones de erosiones, petequias, presencia de úlceras con complicaciones con hemorragia digestiva, presencia de úlceras duodenales, teniendo, y todos hemos manejado episodios de hemorragia digestiva por úlcera duodenal, asociado a AINES que generalmente producen sangramientos severos, de difícil control, porque ¿quiénes son las arterias que están en la cara anterior del bulbo duodenal? Son ramas directas de la arteria gastroduodenal, que son ramas directas de la aorta. O sea, las hemorragias digestivas por úlceras duodenales por AINES son complicaciones severas y que muchas veces, si no se actúa diligentemente en el control de la hemorragia, pueden complicar y poner en peligro la vida del paciente. Pero hoy en día también todos hemos visto que el daño no se circunscribe solamente a la zona gastroduodenal. Aunque su incidencia no está claramente definida, podemos ver hoy en día que las hemorragias digestivas, cuando no conseguimos la causa en la zona gastroduodenal, nos obliga a evaluar intestino delgado y colon. Las úlceras que se producen como efecto de los AINES a nivel intestino delgado pueden producir hemorragias que anemizan al paciente en forma aguda o crónica, con la diferencia que la respuesta de la terapia estándar con cualquier fármaco gastroprotector, especialmente con los inhibidores de bomba, no es de tan buena o no tienen una buena respuesta al tratamiento médico. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos pueden estar asociados a aparición de entrada de complicaciones graves con ulcus péptico perforado, pueden producir agravamiento de procesos de hemorragia digestiva inferior, perforación diverticular, y que deben ser manejados inicialmente con todas las medidas de reanimación y recuperación o incluso de cirugía de emergencia. Las hemorragias en intestino delgado pueden ser muy severas o presentarse como un paciente en un estudio de una anemia en forma crónica, donde luego de haberlo estudiado, de haber descartado causas de sangramiento crónico, llegamos a la conclusión de que es medicamentoso consecuencia del consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Adicionalmente, lo podemos ver en pacientes que se ven obligados a tomar AINES en forma crónica, por ejemplo, los pacientes reumatológicos con artritis reumatoidea, con lupus eritematoso sistémico, que incluso están tomando en forma permanente a dosis altas por el control de sus síntomas fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, en todos estos grupos de pacientes tenemos que determinar quién es el que necesita medidas de gastroprotección. En la actualidad hay un consenso y lo más importante es reconocer qué paciente amerita la terapia de gastroprotección. Y hoy en día se sabe que en este tipo de paciente tiene una indicación clase 1 de recibir terapia de gastroprotección. ¿Quiénes son los pacientes de alto riesgo que debemos reconocer y en los cuales siempre se debe acompañar el tratamiento de antiinflamatorios no esteroideos con las terapias de protección gástrica? En primer lugar, los pacientes mayores de 60 años. Todos los pacientes de edad son los primeros pacientes en complicarse y en presentar manifestaciones graves y severas de gastropatía por AINES. El riesgo relativo de tener un sangramiento a los 60 años es aproximadamente
pero 10 años después ese riesgo se duplica a 6. En segundo lugar, todos los pacientes que tienen una historia previa conocida de enfermedad ulceropéctica o que hayan tenido una hemorragia digestiva superior en un episodio previo. En tercer lugar, los pacientes que además de AINE concomitantemente reciben otros fármacos. Es algo muy importante que tenemos que investigar, que tenemos que determinar en la historia clínica, especialmente los pacientes que reciben terapia antiagregante con ácido acetilsalicílico y clopidogrel, los pacientes que reciben corticosteroides, los pacientes que reciben, y esto es un comentario que cada día está más en boga, los pacientes que reciben antidepresivos, los pacientes que reciben inhibidores de la recaptación de serotonina, que hoy en día incluso muchos de ellos se automedican, la asociación de los inhibidores de la recaptación de la serotonina con AINE produce un aumento en la probabilidad de tener un ulcus péptico. Todo paciente que tenga una comorbilidad, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, trastornos hepáticos severos, diabetes mellitus, hipertensión no controlada. En pacientes que por trastornos osteomusculares o articulares o reumáticos reciben AINES a dosis altas o que reciben AINES en forma crónica y prolongada. Y un detalle muy importante que incluso fue reevaluado en el último consenso de Maastricht que fue publicado el año pasado. Los pacientes que tengan un estatus de enfermedad conocida por Helicobacter pylori. Incluso las recomendaciones en las guías que vamos a decir más adelante es que muchos de estos pacientes deben ser evaluados su condición para el gastritis crónica Helicobacter antes de iniciar una terapia establecida y crónica por antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, ¿qué evidencias existen que están ya determinadas y que están ya establecidas de gastroprotección? En todo paciente que va a empezar a recibir una terapia crónica con AINES, que no tengan historia de enfermedad ulceropéctica previa, pueden iniciar tratamiento con inhibidores de bomba, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, en dosis bajas y moderadas, y son útiles. O el uso de misoprostol, la dosis de 200 microgramos, o famotidina o ranitidina. Los bloqueantes de receptores H2, la ranitidina y la famotidina, han demostrado ser útiles en la prevención de la úlcera duodenal, pero no han demostrado estadísticamente ser efectivos en el control y en la prevención de la úlcera gástrica por AINES. Ahora, en los pacientes que sí tengan antecedentes de enfermedad ulceropéctica, está indicada recibir tratamiento con inhibidores de bomba, con misoprostol o con anti-H2. Sin embargo, todos los ensayos clínicos establecen que el efecto de los inhibidores de bomba son el tratamiento de primera elección por la velocidad de la efectividad, por el mantenimiento de la vida media de los fármacos antiprotectores. Se debe establecer gastroprotección en todos los pacientes que tengan alto riesgo. Todos esos grupos de pacientes que utilicen AINE, ya sea en forma crónica o aguda. Y la asociación de un AINE más un inhibidor de bomba, hasta ahora todos los ensayos han demostrado que es la opción más costo efectiva y la más recomendada. ¿Cómo podemos minimizar el riesgo de tener complicaciones? Bueno, en primer lugar, antes de prescribir un AINE, debemos estar seguros que el AINE tiene una indicación, que realmente sea necesario. En segundo lugar, utilizar un solo AINE a la vez, no hacer mezcla de los mismos. Tratar siempre de escoger el AINE menos gastrolesivo y si la condición clínica
del paciente, la indicación lo permite, priorizar los fármacos que estimulen principalmente la isoenzima COX-2. Utilizar la mínima dosis posible, tratar durante el mínimo tiempo posible que sea efectivo y por sobre todas las cosas, reconocer previamente a todos los pacientes que tengan un alto riesgo. ¿Cuándo no está indicado? En los pacientes que no tengan riesgo, que no hayan tenido nunca ni síntomas ni historia de enfermedad ulceropéctica. Hasta ahora no hay necesidad de establecer gastroprotección en los pacientes que reciben paracetamol o metamizol. Y una condición clínica muy frecuente actualmente y muy controversial son los pacientes que reciben bifosfonato, que generalmente son damas en edad peri o posmenopáusica, en los cuales hay estudios que favorecen o que priorizan si debe recibir gastroprotección, pero también la realidad es que hay estudios que señalan que la inhibición de la secreción gástrica puede estar relacionado en este grupo de pacientes con complicaciones potencialmente graves. ¿Qué existe disponible? El misoprostol, pero para la terapia de gastroprotección necesita dosis altas, 800 microgramos al día, que generalmente está relacionado con diarrea crónica e intolerancia oral, que es causa de suspensión del tratamiento. Por mucho tiempo se utilizaron los antagonistas de los receptores de histamina 2. Sin embargo, el advenimiento y fueron útiles y se utilizaron en su momento. Pero el advenimiento de los inhibidores de bomba de protones, especialmente los de segunda generación, han permitido dosis óptimas en la prevención de las complicaciones de las úlceras asociadas a AINES y incluso dosis bajas de 20 miligramos de someprazol son tan eficaces para la prevención de la úlcera y sus complicaciones. ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué cosas nuevas hay en este tratamiento o qué nos va a tocar ver? Bueno, ya en muchos países está disponible, en mi país aún no estoy por saber si los inhibidores de las bombas de potasio ya están disponibles aquí en Bolivia, pero son ensayos clínicos que en Japón ya están ampliamente usados, en los cuales han demostrado que son útiles en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y están aprobados especialmente en la enfermedad ulceropéctica asociado a la infección por Helicobacter pylori, donde incluso el vonoprazán está incluido en las terapias de primera línea. La tasa de curación de la enfermedad por reflujo y úlceras gástricas por vonoprazán llegan hasta 95-90%. Sin embargo, aún no ha sido aprobado por la FDA. Faltan ensayos clínicos suficientes para recomendarlo y está el tema de los costos que a nivel mundial aún son muy altos. Para terminar, quiero hacerles el comentario y viene maravillosamente. Les quiero comentar este estudio de consenso de Guidelines que publicó la Sociedad Japonesa de Gastroenterología en el año 2021, donde se reunió un comité de expertos, como es en este caso, donde se reúnen los expertos y reúnen toda la evidencia disponible sobre el tema y hacen una votación sucesiva de postulados donde por preguntas clínicas tratan de resolver estas dudas que tenemos. ¿Qué ha dicho la Sociedad Japonesa de Gastroenterología en torno a este tema? Y este trabajo es el estudio de Guideline, que los invito a leerlo, más actualizado y más nuevo
que existe disponible. Fíjense. En todos los pacientes que tienen úlceras asociadas a antiinflamatorios no esteroideos, deben ser tratados. ¿Qué dicen ellos? Bueno, en primer lugar, cuando tenemos una enfermedad ulceropéctica asociada al tratamiento con AINE, en primer lugar, el AINE debe ser suspendido y se debe administrar tratamiento antiulceroso. Y esto tiene una recomendación fuerte, un 100% de acuerdo con un grado de evidencia A. Si los fármacos antiinflamatorios, porque haya un diagnóstico de una enfermedad reumatológica, no pueden ser suspendidos, se debe recibir terapia con inhibidor de bomba de protones como una terapia de primera línea. Y esto también tiene una fuerte recomendación, un 100% de acuerdo y un nivel de evidencia. En los pacientes que reciben AINES y que resultan positivos para el Helicobacter pylori, se debe erradicar el Helicobacter pylori como parte de la terapia de gastroprotección. Y se debe hacer antes que el paciente inicie la terapia con el antiinflamatorio no esteroideo. En los pacientes con tratamiento con AINE, con úlceras asociadas a ello, en todos estos pacientes, el grado de recomendación fuerte es que deben recibir inhibidores de bomba de protones durante el tratamiento. Incluso ellos comentan que esa recomendación lo hacen a pesar de que en los servicios médicos de seguridad social en Japón no son cubiertos. ¿Qué terapia se debe recibir en las úlceras asociadas a baja dosis de ácido acetilsalicílico? Son útiles tanto los inhibidores de bomba como los bloqueantes H2, con un grado fuerte de recomendación y con un nivel de evidencia A. Si los pacientes están recibiendo terapia con bloqueantes de la isoenzima COX-2, ¿cómo deben recibir o no gastroprotección? Ellos incluso han evolucionado más y ellos dicen que como el bloqueo de las isoenzimas no es 100% específica, incluso en los pacientes que están recibiendo terapia con bloqueantes de la isoenzima COX-2, ellos recomiendan fuertemente que debe recibir algún tipo de terapia de gastroprotección, priorizando y siempre escogiendo los inhibidores de bomba como los más útiles y más efectivos. Y esto tiene un grado fuerte de recomendación y un 100% de acuerdo. Entonces, todos los pacientes con enfermedad ulceropéctica, si se presentan complicaciones, deben tratarse como cualquier complicación de perforación y sangrado. Y una vez que se corrija la hemorragia, todos los pacientes deben ir a tratamiento médico. Una vez que inician el tratamiento médico, se debe probar el grado de positividad y recibir tratamiento para el Helicobacter pylori. Y todos estos pacientes secundariamente recibir tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Si no puede ser descontinuado el tratamiento y tienen un estatus positivo para el Helicobacter pylori, se trata el Helicobacter pylori con esquemas de primera línea, de segunda línea, y luego todos deben tener un seguimiento mientras estén recibiendo terapia con antiinflamatorios no esteroideos y tengan factores de riesgo o presenten condición del grupo que presenten probabilidad de tener complicaciones, ese grupo de alto riesgo siempre debe recibir terapia de gastroprotección. Nada es más útil que el juicio y el razonamiento clínico. La tendencia mundial es al tratamiento en equipo. Mi consejo, y es el consejo que le doy a mis residentes,
siempre es que todos estos pacientes polimedicados van a estar mejor tratados si se tratan en un equipo médico multidisciplinario. Todos debemos aprender que el beneficiado es el paciente cuando hablamos con el reumatólogo, cuando hablamos con el nefrólogo, cuando hablamos con el cardiólogo y en equipo establecemos la mejor opción de tratamiento para este paciente. Y ese es mi mensaje. Acostumbrémonos a trabajar en equipo y en pro del beneficio del paciente. Bueno, muchísimas gracias. Y estoy completamente a la hora si tienen alguna pregunta.